estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo a Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pues en esta lectura está basada la predicación que tiene el pastor hoy. Y sabéis que también tenemos bastantes jóvenes en el campamento de Young Life. Seguimos orando por ellos para que el Señor toque también sus vidas en estos días y por todos los que están de vacaciones. Vamos a hacer una oración y empezamos. Señor y Padre, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios grande, poderoso y que has tocado nuestras vidas de una manera especial, Señor, y nos has transformado para tu gloria. Te pedimos, Señor, que cada día, paso a paso, como decía la canción, vayamos creciendo en santidad para acercarnos más y más a ti. Bendice la predicación de hoy, que tu Espíritu pueda ayudar a Juan, y te pedimos también, Señor, que tú nos bendigas en cada cosa que hagamos en el día de hoy para santificarlo para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, muchas gracias, esposa, por estar aquí en esta mañana, puesto que hay muchos hermanos que están ausentes por estar de vacaciones en esta ocasión. Y nos alegramos también por ellos, ¿por qué no? Porque el hecho de poder tener un tiempo de refrigerio, un tiempo de descanso, un tiempo de parar, en un sentido, las actividades habituales que normalmente tenemos, pues eso nos ayuda también a reflexionar un poquito y luego a renovar fuerzas para empezar el curso con más ánimo, más entusiasmo. ¿Verdad que sí? Bueno, vosotros que sabréis si estáis aquí, son ellos los que están fuera. Muy bien, pues mirad, esta mañana he titulado el mensaje «Venciendo a nuestro yo». Venciendo nuestro yo. Y en los textos que hemos leído podemos ver cómo Jesús llama a sus primeros discípulos. En este caso son pues Simón Pedro y los hermanos Jacobo y Juan, como se nos menciona en el primer versículo, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, el versículo 10. Simón, asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro, estaban con él. Todos estos hombres eran pescadores. Entendemos cuando nos viene a la imagen de pescadores, pues hombres rudos, hombres fuertes, hombres expertos, experimentados en su trabajo, acostumbrados a buscar ese sustento que todos necesitamos. Ellos lo hacían en lo que podían obtener del mar, lo que podían sacar del mar. El mar de Genesaret, como se nos menciona. Dice que Jesús estaba junto al mar de Genesaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y como aquí veis en la imagen del mar de Genesaret y una de las barcas de pescadores.
En estas vacaciones nosotros estuvimos en la parte de Andalucía, en la parte baja de España, Andalucía, Málaga, en Fuengirola concretamente. Y a la orilla del mar Mediterráneo habían barcas, barcas de pescadores que salían a la mar a pescar. Y también en la misma playa, en la misma arena, pues hay como lugares donde tú puedes comer y puedes, pues ni más ni menos, comer aquello que acaban de pescar. Y hay un letrero que en estos lugares, en chiringuitos se le suele decir, o restaurantes, bares, ¿no?, que dice: hay pescado fresco, hay pescado fresco. Y nosotros también estuvimos en ese lugar y, como podéis ver, ahí tienen los pescados que han cogido los pescadores y ahí los asan para que la gente pueda comerlos y alimentarse. En el relato que hemos leído hoy, Pedro y sus compañeros no pudieron poner en aquella ocasión: traemos pescado fresco, recién capturado, porque según como hemos leído en el pasaje, estuvieron toda la noche, se nos menciona, trabajando para obtener esa pesca y no fue posible. Estudiando pues este pasaje, un poco cuál fue la reacción de Pedro. La reacción de Pedro como consecuencia de que la multitud estaba presionando a Jesús y Jesús tomó una decisión importante, una decisión que cambiaría la vida de Pedro y de sus compañeros. Dice el versículo 2 del capítulo 5 de Lucas, dice: y vio Jesús que estaban cerca de la orilla del lago de los pescadores, habían descendido a ellas y lavaban sus redes, y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Pedro, le rogó que la apartase un poco de tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entendemos que la multitud estaba presionando a Jesús, intentando escuchar, acercándose a él, intentando escuchar lo que tenía que decirle. Y Jesús tomó la decisión, una decisión que cambió, transformó la vida de Pedro, subiendo a aquella barca, la cual era de Pedro. Había algo muy importante que Pedro debía de aprender en aquella ocasión. Era vencer su yo. Nuestro yo, el yo que todos llevamos intrínsecamente dentro, en nuestra psique. No podemos deshacernos de él. Todos tenemos un yo, que es ni más ni menos nuestra persona, cómo somos, cómo actuamos, cómo vivimos. Nuestro yo muchas veces nos dice que tenemos la razón, aunque en muchas ocasiones estemos equivocados. Y si alguien está equivocado, es sin duda la otra persona. Así que Pedro primeramente tuvo que vencer su propio conocimiento y experiencia. Decíamos que eran hombres rudos, acostumbrados a trabajar en la mar, con una experiencia tremenda. Pues lo primero que tuvo que vencer Pedro es eso, su propio conocimiento y experiencia que él poseía. Los versículos 4 al 5 dice: cuando terminó de hablar Jesús, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red.
en el viaje que también aprovecho las vacaciones, ¿no? En el viaje que hicimos, pues muchas veces le dije a Sara que no es por ahí. Y luego resultaba que la calle era una contradirección y los coches venían de frente. Pero era mi orgullo, y además el GPS ese que te dice por allí. Tenía que reconocer mi equivocación, mi error, mi conocimiento, mi experiencia. Y en este caso, en la pesca del lago de Genesaret, en tiempos de Jesús, la pesca se realizaba de noche. El experto Pedro, el conocimiento que tenía Pedro de esa materia y su experiencia, le decía que solamente los peces salían de noche. Y que seguramente, si en la noche no hemos cogido nada, no habían cogido nada, no habían pescado nada, durante el día, imposible. Y es que os tengo que decir que los peces son muy listos. Eso que dicen que el pez tiene menos memoria, tienes menos memoria que un pez. Eso no es verdad, no es verdad. Os lo demuestro. En casa tenemos una pecera. No he traído la foto, ¿no? No. Tenemos una pecera al aire libre. Y tenemos peces, teníamos peces. Resulta que tiempo atrás, unos meses atrás, desaparecen los peces. 18 peces, ni uno. Ni un pez, peces hermosos, grandes. Ni uno de ellos. Bueno, pasan los días y no hay peces. Echamos comida y no aparecen los peces, que normalmente enseguida que te aproximas ya te conocen y van todos allí. Pues no habían. 15 días, un mes, no hay peces. Bueno, se habrán muerto. Entonces me voy al experto. Me dice, si hubiesen muerto, estarían flotando. Eso que tenéis, un depredador. Puede ser una gaviota, si estáis en la montaña, o puede ser gatos. Exactamente, gatos tenemos. Así que cuando el pez veía una sombra, me va a dar de comer, el gato, ¡zas! Pero los que quedaron, porque luego con el tiempo fueron saliendo, porque tuve que poner una red, con el tiempo fueron saliendo, estaban escondidos algunos que quedaban. Sabían lo que les había pasado a sus compañeros. Así que durante mucho tiempo, casi 2 meses, estaban escondidos sin comer los que quedaban. Así que, ¿qué le pasó a Pedro? Pedro sabía que si por la noche no había pescado nada, por el día, que los peces son más listos, no cogerían ni uno. Muchas personas no ven y experimentan nunca las maravillas del Señor en sus vidas porque su conocimiento y experiencia les ciega. Les hace dudar del poder de Dios. En sus mentes hay argumentos basados en su conocimiento y experiencia que no les permiten creer en un Dios creador de los cielos y sustentador de todas las cosas. El apóstol Pablo argumenta este hecho en el libro escrito a los Romanos, en el capítulo 1, versículos 20 y 21. Fijaros cómo el apóstol Pablo, con sus palabras, argumenta el hecho de que hay personas que su conocimiento y experiencia les impide conocer a Dios. Dice este texto, dice en el versículo 19,
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Porque lo que Dios se conoce es manifiesto, dice el texto. Y se manifestó y se manifiesta en las cosas creadas. A Dios no lo podemos ver, pero podemos ver su maravilla, sus obras y entender que Dios existe, que Dios gobierna, que Dios controla todas las cosas. Apartar nuestro yo. Yo sé. Creernos que lo sabemos todo y reconocer nuestra ignorancia cuando contemplamos la creación. ¿Cómo se creó? ¿Cómo se sustenta? ¿Cómo surge la vida? ¿Cómo se desvanece? Hay una serie de incógnitas que también Jehová Dios le expresó a Job. En el libro de Job encontramos, es maravilloso estos dos capítulos que hay en el libro de Job. Capítulo 38 y 39 del libro de Job. Encontramos preguntas constantes en este relato, en las cuales, y bueno, el que hizo el enunciado de este capítulo 38 de Job dice: Jehová convence a Job de su ignorancia. Y le hace una serie de preguntas a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y estas mismas preguntas podemos hacernos a nosotros. ¿Quién ordenó sus medidas, si las sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel sobre que estaban fundadas sus bases? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De quién vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te digan ellos: henos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿Y quién dio al espíritu inteligencia? Constantemente Dios hace preguntas al ser humano. Y en este caso, en el libro de Job, preguntas que nos hacemos, incógnitas, y tenemos que reconocer pues nuestra ignorancia. Dejar a un lado nuestro yo, nuestro orgullo, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, porque no sabemos nada. En segundo lugar, Pedro tuvo que vencer su orgullo. En este versículo 5 hemos leído que respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pedro era un pescador experimentado y un hombre de mar. Los evangelios nos muestran a Pedro que era un hombre de carácter fuerte, impulsivo. En una ocasión, cuando Jesús les estaba diciendo que sería prendido y llevado a muerte,
En el capítulo 22 de Lucas también encontramos estas palabras. Pedro reaccionó con ese impulso que él tenía, que no podía retener. Versículo 22, capítulo 33 del Evangelio de San Lucas, le dijo a Jesús, fijaros qué valiente era Pedro. Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Un hombre impulsivo. Pero también más adelante, en este mismo capítulo, versículo 50, dice cómo hirió con su espada al sumo sacerdote, se nos menciona. Estaban en el huerto Getsemaní prendiendo a Jesús, deteniendo a Jesús. Y dice uno de ellos, sin mencionar que era Pedro, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús era un carpintero, el carpintero de Galilea. Y Pedro podía haber pensado, ¿por qué voy a hacer caso de las palabras de un carpintero? ¿Qué sabe un carpintero sobre la pesca? El que sabe soy yo. Yo, mi orgullo. Yo soy el que sabe. Además estaba agotado, lógicamente, toda la noche trabajando, toda la noche intentando pescar nada. Y probablemente se quejó así de murmurando, y pensó, con lo bien que estaría yo en mi casa ahora, descansando. Pero aún así Pedro accedió a la petición de Jesús. Mas en tu palabra echaré la red, dice. Pedro dejó a un lado su orgullo y con humildad obedeció las palabras de Jesús. Ahora podemos preguntarnos también nosotros, cada uno de nosotros, ¿con qué actitud vengo a escuchar la voz del Señor? Y después de escuchar la voz del Señor, el mensaje, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Estoy muy cansado. ¿Cuál va a ser la respuesta? Pedro dijo, en tu palabra echaré la red. No podemos permitir que nuestra soberbia nos impida experimentar en nuestra vida las maravillas que Dios tiene preparado para nosotros. Bien, hemos mencionado que Pedro tuvo que vencer su conocimiento y experiencia, tuvo que vencer su orgullo, pero también tuvo que vencer su egoísmo. Convertirlo en un hombre generoso. Pedro puso a disposición del Señor una de sus mayores posesiones, su barca. Posiblemente para él, que se ganaba la vida como pescador, era su adquisición más valiosa. Sin una barca no podía ir a pescar. Era algo imprescindible para su vida, algo valioso, pero no fue egoísta. Él la puso al servicio del Señor. La barca, como se nos dice, fue usada por Jesús para predicar desde ella a la multitud, a las gentes. La barca fue el instrumento para demostrar quién era Jesús, demostrar su poder haciendo milagros. Y la barca fue el medio para que Pedro se convirtiera en uno de sus discípulos.
en un fiel seguidor de Jesús. En nuestra vida, ¿qué cosas tenemos que podemos poner en las manos de Jesús? Si pensamos en este momento, ¿qué cosas puedo depositar en el Señor? Algo muy valioso para mí, algo que no me puedo desprender de ello porque es imprescindible para mi vida, para mi trabajo, para mi oficio. ¿Será el vehículo que utilizo para mi trabajo? Pero ese vehículo puedo utilizarlo también para llevar a hermanos o amigos o a la iglesia. ¿Será nuestra casa, que puede ser usada para allí también ser un santuario, un lugar donde se predique la palabra de Dios a nuestros vecinos o familiares? ¿Será dedicar tiempo a enseñar a nuestros hijos las cosas de Dios? De pequeños enseñarles a la palabra, leer la Biblia, orar juntos. Será bueno el hecho de traerlos al culto de oración para que aprendan qué es orar, qué es comunicarse con Dios. O en el culto de los domingos, las actividades de los cultos de domingos, para que sepan qué es dedicarle a Dios un tiempo, unas horas, dedicarle a Dios lo mejor, lo más valioso. Nuestro tiempo a veces es lo que consideramos más valioso. Dedicárselo al Señor. Y no hablemos de nuestra economía. Serán nuestros diezmos, ofrendas, lo que no podemos desprendernos de ellas, porque las necesitamos, son imprescindibles para poder comprar y vivir y pagar los gastos que tenemos. ¿Será el hecho de servir al Señor en algún ministerio, en la congregación o de alguna forma? Al fin y al cabo, ser generosos. Vencer nuestro egoísmo. ¿Qué es lo más valioso que tenía Pedro? ¿Qué es lo más valioso que tienes tú? Dios eso lo va a multiplicar. Te va a dar 3 barcas. Vale la pena poner a disposición del Señor nuestra barca, pues nuestro Dios es un Dios fiel, que nos da mucho más de lo que nosotros pudiéramos darle a Él. Fijaros, el versículo 7 dice: entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron. Y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. ¿Y todo esto por qué? Porque al salir y obedecer al Señor, entregar aquello que más poseía, más quería, más valioso para su vida, Él lo multiplicó, pero en creces. Salieron a pescar y su barca se hundía, no podían. Se rompían las redes. Así que es una promesa que tenemos delante del Señor. Dale al Señor lo mejor de tu vida. Y Él proveerá. Y Él te dará. El último de los puntos que tenemos en esta mañana es que Pedro tuvo que vencer su rudeza o dureza. Rudo, un hombre rudo. Vemos que Pedro tuvo que humillarse. Fijaros, un hombre que estaba siendo contemplado por todos los demás pescadores, reconocido como Pedro el pescador, aquel que obtenía la mejor pesca.
un atún de... Me decía Braulio que ayer, el otro día, ¿pescaste? No, tú no pescaste. ¿Quién lo pescó? Alguien del mercado. Un atún de ¿cuánto? 8 o 9 metros. Ah, con la espada, 3 metros de espada y el resto y la cola. Bueno, bastante impresionante. Pues Pedro era famoso por eso, porque cogía atunes de 8 metros. Y se nos dice el versículo 8 y 11, fijaros. Viendo esto, Simón Pedro, viendo lo que había acontecido, cayó de rodillas ante Jesús y delante de todos los demás, sin vergüenza, sin pudor. Él cayó de rodillas y reconoció quién era el Señor. En el versículo 5 hemos leído que dijo: Maestro, esta noche hemos estado pescando. Pero en el versículo 8 dice: apártate de mí, Señor. Fijemos la diferencia, el contraste. Maestro, tú eres un carpintero, ¿qué sabes de peces? Pero viendo lo que Jesús había hecho, tiene que conocer que es el Señor Todopoderoso. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pedro tuvo que humillarse delante de su Señor. Cuando uno cae de rodillas delante de Jesús, reconociendo su ignorancia, reconociendo su orgullo, reconociendo el egoísmo que tenemos, no tiene otro remedio, no tenemos otro remedio que aceptar que es Él el Señor. Le dijo a Pedro: tú has estado dando tu vida por peces. Tú has dado tu vida, años, por peces. Ahora yo te pido que des tu vida por las almas. Vas a ser un pescador de personas. Vas a ser un nuevo hombre, totalmente distinto. Pedro tuvo que arrepentirse. A veces nuestro yo, nuestro orgullo, nos impide acercarnos a la cruz de Jesús. Nos impide ponernos de rodillas, humillarnos, reconocer que somos pecadores. Él lo dijo, dice: apártate de mí porque soy hombre pecador. El Señor también quiere darnos, concedernos una pesca milagrosa en nuestra vida. Nuestro Dios sigue obrando maravillas hoy en día. Hay hombres y mujeres, niños y mayores, dispuestos a escuchar la voz de Dios, dispuestos a que Dios cambie sus vidas. Y busca a Pedros, busca a Juanes, busca... ¿Cuál es tu nombre? Piensa, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién soy? Dios te está buscando. Dile en esta mañana que quieres ir detrás de Él. Y dejándolo todo, le siguieron. Que el Señor os bendiga.
Pues vamos a tener una canción de alabanza antes de la Santa Cena.